Un día, noté que algo estaba mal. Mi esposo había estado cometiendo más errores en el trabajo, lo que llevó a que lo degradaran. No se sorprendió demasiado, ya que nunca había sido el trabajador más diligente, pero a medida que pasaba el tiempo, comenzó a olvidar cosas con más frecuencia, así que decidimos ir al hospital para que lo revisaran. Pensé que tal vez estaba deprimido, pero el doctor nos dijo que en realidad tenía Alzheimer juvenil, una forma de demencia. Me quedé en shock porque, aunque había oído que las personas jóvenes podían tener esta enfermedad, nunca pensé que le pasaría a él. Mi nombre es Katie Smith. Han pasado 5 años desde entonces, y ahora tengo 50 años, mientras que mi esposo tiene 54. No tenemos hijos, y yo seguí trabajando. Mis padres ya fallecieron, pero los padres de mi esposo siguen vivos y viven en el campo, no muy lejos de nosotros. Son personas muy amables, y cuando diagnosticaron a mi esposo, incluso ofrecieron llevárselo y sugirieron que yo debería divorciarme. Sin embargo, mi esposo siempre odiaba vivir en el campo y se negó firmemente a mudarse allí. Yo tampoco quería dejarlo solo porque se enfermara. Hemos estado casados casi 20 años, y sentí que sería incorrecto terminar todo debido a su enfermedad. A pesar de sus olvidos, mi esposo aún podía llevar una vida relativamente normal, y parece que los medicamentos que toma están ayudando. Aún puede reconocerme y hacer tareas en la casa, aunque a veces lucha con su memoria. En el trabajo, comenzó a cometer más errores y, en ocasiones, lloraba cuando no podía entender algo. Un día, me dijo que quería renunciar a su trabajo y me preguntó si lo apoyaría si lo hacía. No pude decirle que no, así que terminó dejando la empresa. Ahora, pasa la mayor parte de su tiempo en casa, aunque puede ser olvidadizo y a veces deja las cosas fuera de lugar o hace un desorden. Realmente no está causando problemas mayores. Hablé con el doctor sobre conseguir a alguien que lo ayude mientras estoy en el trabajo, pero el doctor me dijo que no debía preocuparme demasiado porque mi esposo aún sabía cómo mantenerse seguro. El doctor me dijo que hablaríamos más cuando la enfermedad de mi esposo progresara. Por ahora, me aconsejó recordarle a mi esposo que cerrara la puerta con llave cuando saliera y que no saliera solo. Estaba preocupada por si mi esposo podría manejar esto, pero él seguía insistiendo en que estaba bien solo. A veces, cuando lo presionaba demasiado, perdía la paciencia y decía cosas como, cállate, estoy enfermo, deja de hablar de cosas innecesarias, solo me estás confundiendo más, sé considerada conmigo. Me resultaba difícil tratar con él cuando se ponía así que tenía que dejarlo en paz. 5 años antes de que se descubriera la enfermedad de mi esposo, cuando tenía 40 años, me habían ascendido a gerente de sección. Mi salario aumentó, por lo que, incluso cuando él dejó su trabajo, no tuvimos problemas financieros. No teníamos hijos y teníamos una buena cantidad de ahorros, así que no había necesidad de entrar en pánico. Nuestros ahorros aún estaban intactos, y realmente me alegré de haber seguido trabajando. Solo esperaba que nuestra vida pudiera continuar lo más normalmente posible. Sin embargo, últimamente algo me ha estado molestando. Las cosas han empezado a desaparecer. Muchos de los artículos perdidos eran cosas caras, como mis bolsas de marca, zapatos y ropa que había comprado como recompensas para mí misma. Busqué por todas partes, pensando que podría haberlos perdido, pero no pude encontrarlos. Cuando le pregunté a mi esposo si sabía dónde estaban, solo dijo, no lo sé. Le pregunté si recordaba haberlos llevado a algún lugar, pero solo repitió, no lo recuerdo. Empecé a preocuparme de que su enfermedad hubiera progresado hasta el punto de que ni siquiera recordaba haber sacado cosas de la casa. Cuando llegaba del trabajo y le preguntaba qué había hecho ese día, a menudo decía, no puedo recordar. El doctor me había dicho que a veces la enfermedad progresa lentamente, y otras veces acelera, pero comencé a preocuparme de que estuviera empeorando rápidamente. Si ese era el caso, me preocuparía dejarlo solo mientras estaba en el trabajo. Si empezaba a deambular, no podría cuidar de él por mí misma. Estaba tan preocupada por mi esposo que en secreto instalé cámaras de vigilancia en la casa. No quería que empezara a deambular y a molestar a otras personas. Si eso sucediera, sabía que tendría que lidiar con ello de alguna manera. Una semana después de que mi esposo se fue a dormir, nerviosamente revisé las imágenes de las cámaras, pero lo que vi estaba muy lejos de lo que había imaginado, y quedé completamente en shock. No tenía idea de que esto estaba sucediendo. Mi esposo estaba trayendo a una mujer a nuestra casa. Durante los últimos 5 años, no había tenido una conversación real con él. Cada vez que le preguntaba algo, solo daba respuestas vagas, pero en el video, estaba hablando normalmente, sin ninguna señal de dificultad. Era difícil creer que tuviera demencia.
Lo que me sorprendió aún más fue la identidad de la mujer que trajo. Era la doctora que lo había diagnosticado con demencia. El hospital donde ella trabajaba era el mismo que manejaba los chequeos médicos para la empresa de mi esposo. ¿Era esto algún tipo de broma enferma entre mi esposo y la doctora? ¿O era todo una mentira? ¿Y él nunca tuvo demencia en primer lugar? En el video, mi esposo le preguntó a la doctora, ¿está segura de que no lo ha descubierto? Para nada, respondió ella. La demencia es una enfermedad conveniente. No tengo que trabajar. Y solo puedo decir que no recuerdo nada inconveniente. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi esposo se relajaba en casa y traía a su amante mientras yo era la que trabajaba. Incluso se jactaba de ello. Tú empezaste, dijo la doctora, cuando me dijiste que estabas cansado de trabajar y querías renunciar. Dije que deberíamos idear un plan. No pensé que funcionaría tan bien, rió mi esposo. La doctora cruzó las piernas y se rió. Ella está haciendo un gran trabajo en el trabajo. Incluso está siendo promovida y gana más que yo, pero gracias a ella, podemos pasar tiempo así. No tendré que trabajar por el resto de mi vida, dijo mi esposo, claramente complacido consigo mismo. Así que, esto era lo que realmente estaba sucediendo. ¿Qué había estado haciendo yo todo este tiempo? Durante 5 años, trabajé duro y cuidé la casa, todo mientras confiaba en él y nunca cuestionaba nada. La realización de que toda mi vida había sido una mentira me golpeó como una tonelada de ladrillos. Me sentí como una absoluta tonta, como si cada onza de fuerza hubiera sido drenada de mi cuerpo. Luego, de la nada, comencé a reírme, un sonido hueco y extraño que se sentía completamente fuera de lugar. No era alegría, era locura, nacida de una mezcla de enojo, tristeza, frustración y una desesperación total. Ese tipo de desesperación que te hace sentir como si estuvieras perdiendo la cabeza. Pero la pesadilla no terminó ahí. Revisé nuestra cuenta bancaria, solo para descubrir que el saldo era 0. Cada centavo que había ahorrado desde nuestro matrimonio se había ido. Era como si el mundo se hubiera derrumbado a mi alrededor. Me sentí completamente perdida, como si no quedara nada a lo que aferrarme. Cuando amaneció y mi esposo se despertó con esa misma expresión indiferente en su rostro, algo dentro de mí se rompió. La rabia fluyó por mis venas, reemplazando la insensibilidad que se había apoderado de mí. ¿Dónde está el desayuno?, preguntó, como si nada hubiera pasado. Quería agarrarlo por el cuello, gritarle y exigir respuestas, pero me contuve. Él no sabía que había descubierto la verdad, y no estaba lista para mostrar mi mano. Quería confrontarlo, obligarlo a disculparse, y ver la expresión en su rostro cuando se diera cuenta de que sabía todo, pero dudé, sin estar segura de qué hacer a continuación. A pesar de la furia que hervía dentro de mí, logré mantener la compostura. Decidí seguirle el juego, para ver hasta dónde llegaría con sus mentiras. ¿Qué planeas hacer hoy?, pregunté, tratando de sonar casual. ¿Por qué lo preguntas? Nunca te importa eso, respondió, sorprendido. Solo tengo curiosidad por saber qué haces en casa todos los días. Él se encogió de hombros. Realmente desearía poder trabajar como tú, pero ya sabes, estoy enfermo. Solo termino causando problemas a todos a mi alrededor. Te envidio por poder trabajar. Sus palabras, tan casualmente pronunciadas, hicieron que mi sangre hirviera. ¿Cómo podía mentir tan descaradamente, sabiendo lo que estaba haciendo a mis espaldas? Por supuesto, podría usar su infidelidad como base para pedir pensión alimenticia y divorcio, pero la idea de los últimos 5 años me hacía sentir náuseas. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos al pensar en cómo alguien podría ser tan desalmado, tan capaz de semejante engaño. Me imaginaba a él riéndose, diciendo que todo era una broma, y luego tratando de inventar alguna lógica retorcida para excusarse. Pasaron los días, cada uno más insoportable que el anterior. Solo mirar la cara de mi esposo me daba ganas de vomitar, pero aguantaba, interpretando el papel de la esposa desprevenida. La cámara seguía oculta, capturando cada traición. Él aún creía que estaba en la oscuridad, así que seguía trayendo a la doctora cuando yo no estaba. Decidí ponerlo a prueba. Oye, ¿alguien vino hoy?, pregunté una noche, fingiendo notar algo. Pensé que olía a alguien más. Él dudó, y luego dijo, bueno, tal vez alguien vino, pero no lo recuerdo. Tal vez fue un vendedor. Entonces, ¿cómo te sientes? Te he visto mejor últimamente. ¿Te estás recuperando?, pregunté, observándolo de cerca. Debe ser el tratamiento funcionando, dijo con una sonrisa, completamente inconsciente de que su farsa estaba a punto de derrumbarse. No lo creo. He estado olvidando más cosas últimamente. La doctora dijo que una vez que tienes esta enfermedad,
Puedes ralentizarla, pero no puedes curarla, dijo mi esposo. Es cierto, esa doctora era una mujer hermosa, ¿no es así?, pregunté. Lo era, no recuerdo su cara, respondió. No podía creer que pudiera mantener esta actuación durante tanto tiempo. Ya no podía quedarme callada, así que fui a visitar a mis suegros con el video que había grabado, sin decirle a mi esposo. Siempre habían sido amables conmigo, pero estaba nerviosa porque eran sus padres. Me preocupaba que pudieran ponerse de su lado, pensando que su hijo no podía hacer nada malo. Tal vez incluso me culparían, diciendo que era mi culpa que él estuviera engañando, o que no era una buena esposa. Me sentí tan sola. Si ellos también me culpaban, pensé que simplemente me rendiría y seguiría adelante con el divorcio. Señor y señora Smith, lamento sacar este tema de repente, pero necesito hablarles de algo, dije cuando llegué. ¿Te ves tan cansada? ¿Qué pasó?, preguntó mi suegra, preocupada. Entra, ¿tienes hambre? Te prepararé algo caliente para comer, dijo. Su amabilidad casi me hizo llorar. No debería haberme preocupado. Cuando vieron el video de mi esposo con la doctora, se arrodillaron y me pidieron disculpas ahí mismo. Nuestro estúpido hijo, lo siento mucho, Katie, lo sentimos tanto, dijeron, llorando y tomando mis manos. Su reacción me hizo llorar también. Toda la tensión que había estado guardando durante tanto tiempo simplemente se desvaneció, pero aunque sentí algo de alivio, mi enojo hacia mi esposo no desapareció. Aún así, me alegraba finalmente tener a alguien de mi lado. Había algo más que me hacía feliz. Acababa de recibir una oferta para ser promovida a un puesto de jefa de departamento en el trabajo. Me sentía bien al saber que mi arduo trabajo estaba siendo reconocido, y que había un lugar al que pertenecía. Oye, Katie, ¿me estás escuchando?, alguien preguntó, sacándome de mis pensamientos. ¿Qué? Oh, lo siento, estaba un poco distraída, dije, dándome cuenta de que había estado pensando en cómo lidiar con mi esposo. No es gracioso si tanto tú como tu esposo están perdiendo la cabeza, bromeó, sacándome una pequeña sonrisa a pesar de todo. Sus palabras me hicieron pensar en algo. Me pregunté en voz alta, ¿me cuidaría si llegara a tener demencia? Él respondió bruscamente, ni de chiste, apenas puedo cuidar de mí mismo. Cuando dije esto, mi esposo me miró con los ojos muy abiertos. Después de eso, comencé a repetir cosas que él había dicho, poco a poco, todos los días para que pareciera más real. He estado cometiendo muchos errores en el trabajo últimamente, decía, parece que estoy olvidando cosas. Incluso olvidé cómo usar la lavadora o cocinar arroz. A medida que hacía esto, mi esposo comenzó a ponerse cada vez más nervioso. Un día, cuando llegué a casa del trabajo, descubrí que mi esposo se había ido. Dejó los papeles de divorcio, ya llenos, y una nota educada que decía, no quiero causarte más problemas, así que he decidido divorciarme de ti. Por favor, no me busques, Ken. Sabía que había huido porque pensaba que podría tener demencia, pero también sabía exactamente a dónde había ido. Mi esposo había rentado un departamento para seguir viendo a la doctora, lo cual había visto en el video oculto. En el video, decía, me voy a divorciar. Sería terrible si tuviera que cuidarla. Ya he movido mis ahorros, así que no tendré que preocuparme por un tiempo. Se reía. Incluso le dijo a la doctora dónde estaba su nuevo departamento. Yo también sabía dónde vivía la doctora, así que fui a su vecindario. La doctora estaba casada y vivía en los suburbios con su familia. Inmediatamente presenté los papeles de divorcio y envié una factura por pensión alimenticia y división de bienes al nuevo departamento de mi esposo. Por supuesto, también envié una factura por pensión alimenticia a la doctora por correo certificado. Mi esposo la recibió y me llamó de inmediato, gritando, ¿qué demonios? ¿De qué se trata esto de la pensión alimenticia? Por supuesto, es por engañarme, le respondí. ¿Qué? Tartamudeó. Ah, sí, también se la envié a esa doctora. Estoy segura de que su esposo ya lo sabe y están teniendo un mal rato. También envié el video de la cámara oculta a mi esposo, pensando que el esposo de la doctora merecía saber la verdad. ¿Cómo? ¿Cómo supiste?, preguntó, atónito. Yo también estaba sorprendida. No puedo creer que todo fuera una mentira. Pensé que te estabas volviendo loco, le dije, burlándome de él. Solo estaba tratando de imitarte. Eres tan fácil de engañar, ¿verdad? Enfurecido, mi esposo comenzó a gritarme, negándose a enfrentar lo que había hecho. Me dijo, tú eres la que engañó. ¿De verdad crees que tienes derecho a estar enojada conmigo después de fingir tener demencia durante 5 años?
¿Vivir de mi dinero y traer a otra mujer a nuestra casa? ¿Crees que puedes salirte con la tuya? Supongo que mi esposo ni siquiera se imaginaba que yo sabía todo. De repente, comenzó a tartamudear. ¿Pero qué quieres decir con dividir bienes? No tengo ninguna propiedad, dijo. Tenemos tus ahorros, respondí. Oh, ya me los gasté todos. No queda ni un centavo, soltó. Pensé que era ridículo que tuviera el descaro de seguir hablando así. Le dije que había colocado una cámara en nuestra casa y escuché todo lo que le dijo a la doctora. Tenía todas las grabaciones como evidencia. Cuando mencioné que sus padres sabían de esto y estaban furiosos, volvió a gritar, ¿cómo te atreves a contarles esto? No parecía entender que ya no tenía derecho a estar enojado conmigo. Afortunadamente, siguió hablando, así que ni siquiera tuve que contratar a un investigador privado y gastar dinero extra. Cuando dije esto, mi esposo se quedó en silencio por un tiempo, probablemente sin palabras, y luego colgó el teléfono. Al mes siguiente, volvió a llamar. ¿Qué está pasando?, preguntó. ¿A qué te refieres?, respondí. Acabo de ir al departamento y me dijeron que el contrato ya fue cancelado, dijo. ¿Qué departamento?, pregunté. El departamento en el que vivíamos, por supuesto, dijo. Pensé para mí, él fue el que dejó los papeles de divorcio, así que no esperaba que volviera. Le dije que había cancelado el contrato justo después de que se fue. Compré un condominio y ahora vivo allí. Usé la pensión alimenticia que recibí de ti y de tu amante, junto con los ahorros que logré recuperar. Es un lugar pequeño, pero es mío, y estoy realmente feliz con él. ¿De verdad? Voy a ir a verlo, dijiste. Me pregunté quién siquiera pensaría algo así. ¿Tienes novia?, pregunté. Ya rompí con ella. Su esposo se enteró del asunto y se divorció de ella. Fue demandada por un paciente debido a un error que cometió, y ahora está endeudada por ambas demandas y los pagos de la pensión alimenticia, explicaste. ¿En serio? Entonces, ¿estás pensando en empezar de nuevo conmigo? ¿Eso significa que se cancelarán los pagos de la pensión alimenticia y puedo recuperar mi dinero? No podía creerlo. Incluso empezaste a sugerir que volviéramos a estar juntos y que debería devolverte los pagos de la pensión alimenticia. Sentí ganas de decir, ¿estás loco? ¿Por qué querría volver contigo? Estamos divorciados. No quiero volver a verte jamás. Te dije esto y colgué, bloqueando todas tus llamadas. Después supe que fuiste a visitar a tus padres, sin saber que habían vendido su casa y se habían mudado a un apartamento para jubilados. Te sorprendiste al ver la casa en venta y los contactaste. Dado que teníamos a un abogado trabajando en la recolección del dinero por la división de bienes y la pensión alimenticia, te quedaste con casi nada. No pudiste encontrar un nuevo trabajo y fuiste desalojado porque no podías pagar el alquiler. Probablemente pediste ayuda a tus padres, pero ya habían planeado esto y se mudaron para no tener que lidiar contigo. Dijeron que sentirían pena por mí si volvieras a ellos. Escuché que ahora trabajas en una fábrica como obrero, pero eres tan flojo que te cuesta mantener el ritmo y los trabajadores más jóvenes te regañan. Has intentado contactar a tus padres varias veces en busca de ayuda, pero te han ignorado. Han pasado unos meses desde nuestro divorcio. Aún mantengo contacto con tus padres. Han sido muy amables conmigo y se sienten como verdaderos padres. Quiero mantenerme cerca de ellos y ayudarlos si lo necesitan. He sido promovida a gerente de departamento y mi salario ha aumentado. Estoy disfrutando de mi vida pacífica y planeo seguir trabajando duro.